Bien amigos, vamos ahora a contarles sobre el uso del Tecnopor en nuestro país. Se tenía previsto que a partir del 20 de diciembre de este año ya se eliminara, ¿no?, la utilización de estos depósitos fabricados con Tecnopor. Bueno, se había comentado ya antes de la pandemia lo dañino que eran, se había avanzado mucho para retirarlos, pero ahora en el Congreso de la República hay una disposición para que este Tecnopor continúe utilizándose, ¿no? ¿Qué es lo que dice Aspect al respecto? Veamos. Pedir comida a domicilio es común que lleguen en empaques de poliestireno expandido, más conocido como Tecnopor, un tipo de plástico criticado por ser perjudicial para el medio ambiente y también para la salud. Material que está muy presente en el día a día, no solo en empaques para comida, sino también en los recipientes de bebidas calientes o hasta en los propios supermercados. La desaparición del uso del Tecnopor en el país se tiene prevista a partir del 20 de diciembre de este año, pero un proyecto de ley busca retrasar esta disposición. Según la iniciativa presentada por el congresista de la bancada de Fuerza Popular, Jorge Morante, se plantea una prórroga de 2 años para contribuir con la reactivación económica de los micro y pequeños comerciantes y usuarios de estos recipientes, debido a la pandemia y su impacto en el bolsillo de los peruanos. La propuesta ha generado controversia. Para los ambientalistas no sería dable por la contaminación que genera, mientras que algunos microempresarios sí están a favor, ya que cambiar el tipo de envase puede generar un incremento en el producto final, lo que impactaría en el consumidor. El Tecnopor de por sí no es tóxico, pero al entrar en contacto con el calor desprende sustancias nocivas para la salud. Estas mismas sustancias se adhieren a la comida y a largo plazo pueden ocasionar consecuencias muy graves, hasta cáncer. Y ni qué decir del grave impacto en el medio ambiente, al no ser un material biodegradable contribuye en demasía con la contaminación. Este tipo de empaques pueden ser reemplazados por otros de material reciclable. Como alternativa para los pequeños negocios, el otorgamiento de incentivos tributarios para que migren a los envases ecológicos o un programa de subsidios que les permitan hacer este cambio pueden ser la solución. Mientras tanto, el proyecto de ley del congresista Jorge Morante busca ser aprobado lo antes posible y permitir que el Tecnopor se pueda usar por 2 años más. El Parlamento tiene la decisión en sus manos. Bien amigos, el Tecnopor, un derivado del petróleo que todos utilizamos en algún momento, no en las cafeterías, en el delivery, pero es altamente tóxico, Liz. Así es, y por eso está con nosotros Crisólogo Cáceres de Aspect, para que nos explique por qué es tan dañino el Tecnopor y por qué debería ser retirado, y el Congreso de la República debería pues unirse, ¿no?, a este pedido y no ir por la vía contraria. ¿Cómo estás, Crisólogo? Hola Fernando, hola Alicia. Efectivamente, nosotros estamos muy preocupados junto con otras organizaciones como Go Green, Ciudad Saludable, Proyecto Libertad, por esta iniciativa tardía y absolutamente perjudicial para el medio ambiente y para la salud de los consumidores. Se ha presentado un proyecto de ley, como ustedes acaban de reseñar, que busca extender por 2 años más la regulación y la prohibición de que se sigan utilizando productos basados en el Tecnopor. Yo recuerdo, Crisólogo, que antes de la pandemia ya se hablaba de la necesidad y la urgencia de desterrar este tipo de productos de envases, ¿no? Pero claro, empezó la pandemia, todo era ya como que había que ponerlo en doble bolsa, en espacios pues no mucho más seguros y menos contaminados, y bueno, se retrocedió un poco. Pero ¿por qué es tan dañino el Tecnopor? Explícanos. Bueno, por varias razones. En primer lugar, daña el medio ambiente. En segundo lugar, la salud de las personas. Y en tercer lugar, la fauna. El Tecnopor es un derivado del estireno y el estireno se deriva a su vez del petróleo. Es decir, ustedes tienen envases elaborados en base a petróleo. Ustedes tienen vasos, tienen recipientes como estos, Esos son los que más se usan, que son los más usados. Tenemos platos, ¿no? Plato de Tecnopor, sí. Tenemos recipientes como estos en los que almacenamos una serie de productos, etcétera. Es decir, el Tecnopor... Los vasos, ¿no? Son de los más usados. Los vemos en comercios en la calle, los vemos que ahora los usan en restaurantes. Así es, incluso hacen algunos dispensadores. Ahora, la pregunta es, este producto, este material, el Tecnopor, ¿qué ocurre si yo, por ejemplo, le agrego un café caliente?
Bueno, lo que ocurre es que cuando se calientan recipientes como estos, el calor hace que el estireno migre al alimento. Entonces, cuando ustedes se toman su café o su bebida caliente en envases como este, ustedes están en realidad tomando petróleo, por decirlo de la manera más clara. O cuando ustedes compran su pollito a la brasa y les llega un envase como este súper caliente, ese calor está haciendo a su vez que el estireno migre hacia el alimento. O sea, el tecnopor se activa, o la sustancia se activa, ¿no? de petróleo se activa con el calor. Y cuando lo estás yo diciendo... pongo algo allí caliente, termino yo ingiriendo algo de sustancias derivadas del petróleo. Hay gente que lo mete en microondas. Eso es lo que te iba a decir. Hay gente que lo hace y que seguramente nos están mirando en este momento, que recibieron el pollito a la brasa el día anterior, le sobró unas presitas y dice, con todo el recipiente lo meto al microondas y lo caliente. Craso error, eso lo debemos desterrar. Si bien es verdad que no existen estudios concluyentes que vinculen el consumo o el uso del tecnopor con el cáncer, existen ciertas evidencias que nos permiten afirmar que de hecho el tecnopor no es un producto inocuo, no lo es. Ahora, ¿qué ocurre con el tecnopor si tú tratas de deshacerte de él? Este es un proyecto tan resistente que para poder descartarse, la naturaleza tarda alrededor de 400 años. No puedes deshacerte de este producto. Y cuando lo deshaces, normalmente se reduce a pequeñas bolitas que van a parar al océano. Estas bolitas son ingeridas por especies marinas que luego pueden morir. O si ustedes las pescan, esos animalitos, cuando ustedes los comen, hacen que igualmente el tecnopor migre a sus organismos. O sea, por donde lo veas, al final de la cadena están los consumidores, que son las víctimas principales de estos productos. Un componente es muy volátil, es lo que estoy también revisando aquí. Le llaman la amenaza invisible. Y no es un capricho de los ecologistas ni los activistas por un mundo verde. Tiene que ver, obviamente, con un tema de salud preocupante. Lo que no se ve es su alta toxicidad. Se ve ahí, bueno, es útil, es práctico, dicen algunas amas de casa, algunos padres de familia, pero empecemos a cuidarnos. ¿Quién está detrás de que no se active de una vez ya se cumpla esta ley? Bueno, la ley se dio en el 2018, que es la ley que regula la utilización del tecnopor y los plásticos de un solo uso. La ley tenía varias etapas en su implementación hasta llegar al 2021. Entre las etapas estaba, por ejemplo, descartar los sorbetes, las cañitas para que ya no las tengamos. Estaba también que las bolsas de plástico que antes nos daban gratuitamente fueron subiendo de precio. Primero 20 centavos, luego 30 centavos y el próximo año 40 centavos. O sea, son un conjunto de medidas concatenadas para que nosotros nos vayamos separando gradualmente del plástico, desacostumbrando al plástico. Ok, una de las medidas es que ya no se iban a poder utilizar estos productos, como bien reseñó Fernando, a partir del 20 de diciembre de este año. Entonces, ha resultado sorpresivo que luego de tanto debate previo a la aprobación de la ley y que después de que ya la ley está en pleno proceso de implementación, salga una iniciativa congresal tan descabellada como las que estamos mencionando. Y lo peor es que, como siempre sucede, se dice que es para favorecer al pequeño empresario. Eso es falso. Cada vez que hay una medida que trata de defender los intereses de los consumidores, siempre sacan este tipo de iniciativas legales diciendo vamos a favorecer al pequeño. Mentira. ¿Acaso la pyme tiene su fábrica para hacer vasos de tecnopor? No, pues ¿quién fabrica el tecnopor? El empresario no fabrica. No lo fabrica, pues. Fabrica, ¿Cómo que lo vas a favorecer? ¿De qué estamos hablando, no? O sea, esos son discursos absolutamente carentes de sustento con la realidad y que lo único que hacen es buscar favorecer grandes intereses empresariales. Vaya usted a saber por qué razón. El congresista Jorge Morante Figari, ¿no?, de Fuerza Popular, es uno de los propulsores de que esto se prorrogue hasta el 2023. ¿Qué opciones existen en el mercado a esto? Ya hay algunos envases fabricados con otros insumos. Sí, hay otros materiales que se hacen a partir de la caña de azúcar, de la cáscara de papa. O sea, se podría generar en el Perú una industria extraordinaria con el apoyo del gobierno para reemplazar totalmente este material. Es más, ya está funcionando. Lo que pasa es que no tiene oportunidades porque hay grandes empresas que comercializan esto y como tiene precios baratos, la gente los compra y estos negocios no prosperan. Entonces, al contrario. Un de mercado, ¿no? Por supuesto. Si el apoyo del Estado, podríamos acá hacer producción de otros envases. Podría exportarse, como pasa en otros países, claro. Exportadores. Pero claro, hay un grupo político que quiere mantener estos envases porque sabe Dios cuáles serán sus intereses personales, ¿no? Pero favorecer definitivamente a los pequeños empresarios, o mucho menos favorecer a los consumidores, definitivamente que eso no es. O sea, que no nos traten de sorprender. Por eso recordemos también que ya en el pasado la ley famosa, la ley de alimentación saludable y los octógonos trataron de ser torpedeados, boicoteados por este partido
que trató de decir, incluso se reveló conversaciones, Fuerza Popular se reveló de que la candidata en ese entonces, la señora Keiko, había conversado con el presidente para decirle que que la ley de alimentación saludable no debía salir, que el manual de advertencias publicitarias no se debía dar. Entonces, nosotros tenemos que hay una política sistemática en relación a las políticas que favorecen a los consumidores. Por eso la exhortación al Congreso, ¿cuál es? La exhortación al Congreso es que no aprueben este proyecto, que además solamente ha sido remitido a la Comisión de Producción y de Economía. ¿Por qué no lo pasan a la Comisión de Defensa del Consumidor? ¿Por qué no lo pasan a la Comisión de Medio Ambiente? ¿Por qué no lo pasan a la Comisión de Pueblos Indígenas? O sea, hay mucha gente que tiene algo que decir, porque por ganar unos soles más no se puede poner en riesgo el medio ambiente que ya está tan deteriorado y la salud de las personas. Bien, Crisólogo, muchísimas gracias por tu intervención, por mostrarnos también y recordarnos a los usuarios de ir dejando este hábito del uso del Tecnopor. Cuesta, sí, porque es práctico, sí, es barato, sí, pero ganamos más, no dejándolo de usar. Muchos negocios ya utilizan algunos envases en cartón, por ejemplo, ¿no? Claro. Fíjate, tú ya nos hemos acostumbrado a ir al mercado, a ir de compras con nuestra bolsa. Que era hace unos años, eso era imposible de imaginar. Las bolsas ya tienen otro material, son más delgaditas, son más reciclables, son hechas de otros insumos. ¿Por qué no podemos también nuestras bolsas? Los carritos de compras han regresado nuevamente, ¿no es cierto? A jalar. Todo el mundo jala su carrito. Entonces, claro, también depende de nosotros mismos de evitar este tipo de productos que a la larga, miren, qué dañinos pueden ser para nuestra salud. Crisólogo, muchísimas gracias por traernos este tema.